Bueno, excelente. Después de una pequeña presentación para conocernos un poco, vamos a iniciar ahora el sistema cardiovascular. ¿Está bien? Disculpen la hora, pero estamos aquí. Angiología, entonces, es la parte de la anatomía que estudia el sistema cardiovascular o sistema circulatorio. Vamos a ir avanzando. ¿Cuál es la función de este sistema circulatorio? Bien, dice ahí mantener la circulación de la sangre por todo el cuerpo de manera continua. Esto es algo muy interesante de nuestro organismo. ¿Cómo se mantiene circulación? Mediante una bomba motora, un órgano que impulsa la sangre, que es el corazón, y desde antes de nuestro nacimiento el corazón ya sigue latiendo, ¿verdad? Ahí dentro del útero materno, en los primeros meses de vida, se va formando el corazón y ya empieza a tener un latido hasta el último día en esta tierra, porque después creo que continuamos en alguna otra parte. Entonces, el corazón, tremendo órgano que no se cansa de latir, de contraerse por un buen tiempo, dependiendo, ¿verdad? Después, es como una bomba motora, una bomba que impulsa, en este caso, sangre. ¿A dónde impulsa? A los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Son una serie de conductos, ¿está bien? Ductos, por donde circula la sangre, ¿está bien? Vamos a ver que hay arterias, venas y algo que se llama capilares. Vamos a ir viendo, no se preocupen. Y el líquido que circula por ahí. Para algunos considera un tejido por el grupo celular que tiene complejo. Entonces, la sangre. Estas son los componentes del sistema circulatorio. Vamos a ver si tenemos una imagen. Acá vamos a mirar. Entonces, acá tenemos el corazón, que bombea sangre, envía sangre a los vasos sanguíneos. Esa sangre circula por todo el organismo y vuelve al corazón. Luego el corazón bombea de vuelta. Y así sucesivamente la sangre circula por todo el cuerpo. Va, por ejemplo, a un extremo de la mano. Un ejemplo nada más. Vuelve otra vez hacia el corazón y así a un sistema circulatorio. ¿Está bien? Una característica es que el corazón bombea la sangre a las arterias y luego esa sangre que va a los órganos o a las extremidades vuelve por las venas. Generalmente las venas están en azul, en los atlas, en las imágenes de los libros y de los atlas de anatomía. Se esquematiza en azul, ¿sí? Y en rojo la arteria. Entonces, el corazón bombea sangre, ¿no? Bombea sangre a las arterias, eso va a todo el organismo y ese corazón que se fue a todo el organismo vuelve por las venas. Entonces, las venas drenan la sangre, vuelven a absorber, drenan. Es un sistema de drenaje, ¿está bien? Por ejemplo, a ver, vamos a mirar, las varices, por ejemplo. Vamos a mirar, cuando una persona tiene varices en la pierna, hay un problema en las venas. Miren, esto por acá. También no te imaginas. Acá están las venas. Miren, las venas. Bueno, la sangre arterial, la arteria lleva la sangre a todo el organismo. Por ejemplo, va a la pierna, va al pie. Después esa sangre que fue bombeado por el corazón hasta ese nivel, tiene que retornar al corazón.
a través de las venas. ¿Ven? A través de las venas. Esa sangre en las venas no tiene que botar atrás. Tiene que ir en una dirección nomás. Tiene que botar. Tiene que retornar. Para eso tiene un mecanismo de válvula para proteger. Entonces, la sangre va en una dirección y si intenta volver, ahí se cierra. Esta es la válvula. Funciona como válvula. La válvula es un mecanismo que ayuda a que el flujo sea unidireccional, o vaya en una sola dirección. Si hay un retroceso ahí, un reflujo, eso es un problema. Estas mismas válvulas también porque tenemos en el corazón. En el corazón también hay válvulas. ¿Por qué hay válvulas y más válvulas en el corazón, en los vasos? Porque la sangre tiene que circular en una sola dirección. Una sola dirección. Si hay un reflujo, puede haber un problema. Entonces las venas drenan. Miren esta pierna. Las venas drenan. Y si la vena está con una falla, no va a haber un buen drenaje. La pierna puede estar hinchada. Y la parte estética, terrible. Ya saben mismo el tema de varices, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar entonces. Estamos dando una introducción al sistema cardiovascular, ¿está bien? Si tal vez no está claro, si hablo muy rápido, si no entiende bien el español, podemos intentar ahí un portuñol o explicar una y otra vez para entender. Entonces, el sistema cardiovascular, ¿cuál es su función? Como todos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Sistema urinario, por ejemplo. Sistema urinario formado por el riñón, las vías urinarias, la vejiga creo que se dice en portugués, se encarga de eliminar, básicamente hablando nomás, el exceso de líquido y productos de desechos a través de la orina. Entonces, cada sistema tiene una función. El sistema digestivo, formado ya de la boca, faringe, esófago, estómago, varias, intestino grueso, delgado, todo, se encarga de absorber los nutrientes, por ejemplo. A grandes rasgos estamos hablando. Sistema respiratorio, principalmente se encuentra de oxigenar la sangre, por ejemplo. A grandes rasgos, es bien básico lo que estamos hablando, ¿eh? Después vamos a profundizar. Y el sistema circulatorio transporta ciertas sustancias a las células. ¿Está bien? Dice, el aparato circulatorio permite a través de la sangre el transporte de gases, por ejemplo, CO2, oxígeno, nutrientes, lo que consumimos, una fruta, alguna verdura, alguna vitamina, una proteína, es absorbido por el tubo digestivo y pasa a la sangre. ¿Está bien? Pasa a la sangre. Y a través de la sangre va a las células. Acá hay un lindo ejemplo. Miren, va a las células. ¿Está bien? ¿Ven? Se depositan en las células los nutrientes y el oxígeno. Lo mismo en los pulmones, que forman parte del sistema respiratorio. Absorben el oxígeno del ambiente, atmosférico, del ambiente acá, y ese oxígeno pasa a la sangre y a través de la sangre, usa como medio, ¿verdad? Como trilla, podemos decir en portugués, como un camino para llegar a la célula. La célula, como una pequeña fábrica, va absorbiendo ahí, va recibiendo materia prima para generar energía, cumplir sus funciones y muchas cosas más, ¿verdad? Luego, como una pequeña fábrica, también tiene un producto de desechos. ¿Está bien?
resultado de su metabolismo, producto de desecho que tiene que ser eliminado del organismo, porque puede ser tóxico si está en aumento ahí. Entonces, ese producto de desecho, CO2 por ejemplo, pasa a la sangre de vuelta, pero a la vena. La vena, el lema que la vena es lo que va a drenar. La arteria, algunos dicen, es la sangre limpia. Limpa, creo que se llama, la sangre útil, limpia, que va a llegar a la célula con nutrientes y oxígeno. Y la vena, algunos libros hablan que ya es la sangre sucia, creo que en portugués, con producto de desecho, ya no útil. Entonces, esa sangre que vaya a las venas tiene producto de desechos y pasa por el sistema excretor, que es el sistema urinario, y ahí es eliminado por la orina algunos productos de desecho. Y otros, la sangre continúa. Al pasar por el sistema respiratorio, por el pulmón, ahí es eliminado otros elementos o productos de desecho. No sé cómo se dice desecho en portugués, lixo. Desecho, cosa que no hace útil, inclusive puede ser tóxico y llevar a la muerte si es que está muy elevado en nuestra sangre, como es el dióxido de carbono. ¿Está bien? Como es el dióxido de carbono. Esto tiene que salir a través de la respiración. A través de la respiración eliminamos dióxido de carbono e introducimos oxígeno. Eliminamos dióxido de carbono e introducimos oxígeno. Esto es la respiración. En la inspiración introducimos oxígeno. Bueno, otros elementos también del aire ambiente. Entre ellos, el oxígeno. Después se elimina el CO2. No sé si da para entender. Entonces, el sistema circulatorio de vital importancia cumple esa función de bombear la sangre gracias al corazón, una bomba motora, bombea a las arterias con oxígeno, nutrientes, luego la sangre es drenada por las venas y pasa por el sistema urinario, por el sistema respiratorio, finalmente va otra vez al corazón. Y así va circulando la misma sangre del corazón a los vasos y al órgano. Después vuelve corazón, vasos, órgano. Y así sucesivamente, sin parar. Algunos libros hablan que en un minuto hace todo ese recorrido, ese trayecto. Por ejemplo, esta sangre que está acá, va por un minuto, vuelve otra vez. Va un minuto, vuelve otra vez. Va pasando. Claro que si hacemos actividad física, eso va a acelerarse un poco más, ¿verdad? Por eso es importante la actividad física, porque ahí hacemos que el sistema circulatorio funcione un poco más rápido, podemos decir, al aumentar la frecuencia cardíaca. Acá, miren vos, al aumentar la frecuencia cardíaca, la sangre va a circular más rápido. Entonces, esa sangre pasa por los riñones, el riñón elimina los productos de desecho, esa misma sangre pasa a los pulmones, se oxigena cada vez mejor. Cuando más pasa por los pulmones la sangre, más se oxigena. ¿Está bien? Y esa sangre más oxigenada después envía a todos los órganos, incluyendo al cerebro, al encéfalo, es lo mejor decir encéfalo, que es el conjunto de tejido nervioso, células nerviosas que están en el cráneo. Y cerebro es una parte del encéfalo. Entonces, no todo lo que está dentro del cráneo, no podemos decir simplemente cerebro. Es mejor decir encéfalo.
Por eso es que cuando hay un accidente o un trauma, se llama TCE, traumatismo, a ver un poco, cráneoencefálico, según los signos traumáticos. Estos temas son muy frecuentes aquí en nuestra zona. Una cirugía para descomprimirse o tiene un hematoma, no sabemos. Es súper frecuente aquí en nuestra zona, en Ciudad del Este. Hay muchos accidentes de tránsito. Recomendación para los amigos brasileños que van a venir con carro, de moto, con carro. Prestar atención al 100% en las rutas. ¿Alguien ya vino de carro aquí entre ustedes? Vamos si tanto ahí. Sí. ¿Quién vino de carro ahí, de Brasil para acá? Escuché un sí ahí. Venimos en auto, profe. Asael, bueno, Ana también. ¿Y percibieron que el tránsito es un caos total o no? Una tremenda locura. Sí. Entonces, recomendación. Ahí, Claudia es paraguaya. No te ofendas, Claudia, ¿está bien? No sé si hay otros paraguayos. Solamente nomás le doy una ayuda a ellos que van a venir, porque realmente el tránsito aquí es un caos. En el sentido que, si usted va a una parte y dice pare, o el otro, Chabela paraguaya también, bueno, conocerlo ya como es la ruta acá, Chabela. Hay que tener, los motociclistas, ese otro tema extremadamente delicado. Ellos te pueden ultrapasar a derecha, te pueden ultrapasar a izquierda, por encima, por abajo, no hay ley. No hay ley. Vos ves un semáforo que está en verde. No pase con toda la confianza. Yo, semáforo verde, voy y mira bien primero y ahí pasa. Lástima. Y el tema de los motoqueros es tremendo. Ahí en el puente de la amistad, vamos a ver, digamos, algunos que no sé si conocen, a ver, puente de la... Hay gente que vive más longe, ¿verdad? Hay gente que vive en Foz. No. Espera que vamos a ver. Quiero nomás mostrarle. Entonces, no, cualquiera puede ser. Miren, así el esquema de los taxistas usando el puente de la mitad. Vamos a ver si hay otro. Bueno, después van a ir viendo, van a ir conociéndolo. Pero les digo nomás que es bien complicado. Pasé por esa ponche y dice Ana, semana pasada, tienen que tener mucha atención. Así mismo, parece a veces una piada, una broma, como decimos, pero es realidad. Atención 100%. ¿Saben por qué les digo? Yo estoy hace tiempo enseñando, más de 10 años a los alumnos brasileños, ¿verdad? Y tuve muchos alumnos que tuvieron accidentes de tránsito, porque de repente ellos confían en las reglas de tránsito, pero que aquí a veces no se cumplen. Entonces, prestar atención al 100%.
profe. ¿Sí? Eu fui a visitar e quase foi atropelada 2 vezes em Mire, uma semana. así mismo. Tengo un alumno ahí que justamente ahora me envió un mensaje, aprobó una revalida, tenía 60 años, 58. Un gran ejemplo de vida. Hay muchos brasileños que vienen con esa edad, 50 años, 55, alumnos, ¿verdad? Ejemplos que quieren seguir superándose. Y cuando estaba a punto de formar, él andaba en moto. Andaba en moto. Es peligroso, mi andar en moto, muy peligroso. Le chocaron, tuvo ahí una fisura en el hueso, pero consiguió formarse. Consiguió formarse después. Después, bueno, muchas cosas. Vamos a seguir hablando. ¿Ah? É trágico. Sí, asalto. Bueno, no quiero dar un susto para usted, ¿verdad? Pero solamente para cuidarse, ¿verdad? Tienen que cuidarse, no andar, prestar atención, ¿verdad? En todo, en la ruta. Bueno, ¿por qué hablamos de eso? Estábamos hablando de, a ver, traumatismo craneoencefálico, ¿verdad? Estábamos hablando que la sangre, por ejemplo, cuando hacemos actividad física, esto se acelera y la sangre circula más rápido por todo el organismo, incluyendo por el pulmón, entonces se oxigena más. Y ahí, esa sangre pues va para el cerebro, oxigenando más el cerebro, eso nos ayuda bastante a estar un poco más lúcido, un poco más despierto, poder pensar mejor. Entonces, actividad física recomendado 100%. Hagan alguna actividad que les ayude a aumentar su frecuencia cardíaca para que circule más rápido. Y ahí se va a eliminar más rápido los productos de desecho, oxigenar mejor el encéfalo. Ya estábamos hablando de encéfalo. Y ahí nos fuimos a parar en traumatismo craneoencefálico. Y por eso hablamos del tránsito. Por experiencia les digo, yo estoy en los plantones, en la parte de urgencia y emergencia, y recibimos muchos pacientes a consecuencia de los accidentes de tránsito, de moto, de carro. Es muy frecuente. Entonces, con esas dicas ahí para tomar un poco de cuidado. Si en todas partes mismo tenemos que tomar cuidado, ¿verdad? Profe, ¿Sí? uma dúvida. Se a sangre só sale de las venas del corazón, pero llegan al corazón, ¿son solo las arterias que se pulsan o las venas también? No sé si me entiendes. El corazón envía la sangre, siempre bombea con mucha presión a las arterias. Y después esa sangre va a un órgano y vuelve por las venas. Vuelve por las venas. Acá nomás está en azul esto que parece vena, pero esto es una arteria. La única excepción en todo el organismo donde una arteria se esquematiza en azul, porque está en vermelho porque transporta sangre con mucho oxígeno, y en azul sangre con poco oxígeno. Las venas. Não sei se é só comigo, mas está travando, eu não estou te escutando. Sí, está. Sí, se está cortando un poco. Yo le escucho bien al profe. Se corta un poco. Yo te escucho súper bien. Bueno, yo también escucho bien el audio acá de Claudia. Yo te escucho bien, vamos, profe. Yo también escucho bien, profe. Bueno. Creo que la interferencia nomás con los que están más lejos, creo. Porque yo no escucho entrecortado también a algunas.
justamente la compañera que preguntó, salió todo entrecortado. Y ella también me escucha entrecortado, entonces quizás una conexión de internet. ¿Eh? Sí, sí, disculpe. Carolina, ¿dónde vos estás, Carolina? ¿En qué parte estás de Nueva York? Yo soy brasileña y moro en Minas Gerais. ¿Y ahora estás en Minas Gerais? Sí, sí, en Minas Gerais. Tal vez Minas Gerais ven, ¿no? ¿Cuántos kilómetros es? Sí, ¿Cuánto? yo no sé. Yo creo que es un tema de internet nomás, Carolina, porque acá los demás se escuchan bien y tu audio sale un poquito entrecortado. Sí, Vamos, mas vamos a intentar. podría repetir. Sí, sí. El corazón envía sangre a las arterias. Esa es una regla. Eso es una regla que se cumple. Bombea la sangre a las arterias. ¿Por qué? Las arterias, vamos a ver si tenemos aquí. Bien. Las arterias tienen una serie de capas, ¿verdad? Básicamente podemos dividir en tres. Una capa interna, una vena externa. Son más resistentes, más grosas, mayor espesura. Tienen las arterias que las venas. Entonces la sangre, el corazón bombea con mucha presión la sangre. Entonces el vaso sanguíneo, el conducto que va a recibir esa sangre, tiene que ser fuerte para no sufrir una lesión, una rotura. Por eso de que el corazón siempre, cuando va a bombear, tiene que bombear a una arteria, que sus paredes están bien fortalecidas para recibir esa presión. ¿Está bien? Y las venas, sus paredes son más finas, más frágiles, más débiles. Entonces, las venas lo que hacen es drenan nomás y depositan la sangre al corazón. Ya no hay mucha presión en las venas. Ya no hay mucha presión. Sin embargo, las arterias tienen mucha presión. Una pregunta. Un paciente que tiene un ferimento, una herida en la arteria y otro paciente que tiene una herida en la vena, ¿cuál de ellos se va a desangrar, va a sufrir una hemorragia más grave? La arteria. Arteria, né? La arterial, exactamente, porque ahí hay mucha presión. Una lesión, o sea, aquí en la arteria femoral, por ejemplo, puede matar en minutos, porque la sangre sale con mucha presión. Y la sangre venosa no tiene mucha presión, entonces una lesión arterial es terrible. Puede sangrar muchísimo rápidamente. Vamos a ver un poco. Yo tenía un video de Omar de una. A ver si les muestro aquí. Estos son los procedimientos que hacemos: traqueostomía en UTI. A ver. Acá tengo aulas también de cirugía, anatomía. Quiero mostrarles nomás un sangrado arterial que conseguimos registrar, que salió un chorro así, sale con mucha presión. No sé si voy a encontrar.
No. Muy bien. Bueno, entonces, aclarando la pregunta de la compañera, el corazón envía sangre a las arterias. Esa sangre va a todo el organismo, como vemos en este esquema, y vuelve por las venas. ¿Está bien? Sí, profe, pero lo que me interesaría más es si las venas pulsam aquele movimento que a gente sente no pulso, é da artéria, né? No tiene ese pulso, no se percibe. Ah, sim. Tiene una pequeña onda, pero no da para percibir a la palpación, por ejemplo. Ah, sim. Muitas graças. No da para percibir. Pequeña onda también, pero no da para percibir en la mano. Estos son los pulsos que dice la compañera, donde uno puede palpar. ¿Está bien? Entonces, generalmente lo que buscamos es el pulso arterial. Acá, este es un ejemplo clásico. Miremos el pulso de una arteria que pasa aquí por delante, se llama arteria radial. Miremos. Esta está linda, ¿eh? Qué linda esta imagen. Espectacular. Buenísima imagen. Entonces se busca el pulso de las arterias. Si bien las venas tienen también una cierta presión, pero en la práctica médica buscamos el pulso de las arterias. Sim, muitas graças. Sale con más presión el corazón, bombea con mucha presión ahí a las arterias. Después esa presión va hacia la extremidad, va cayendo, ¿verdad? Va cayendo, más presión y vuelve por las venas con poca presión. Por eso es, disculpen ahí si salimos del tema o no, no sé. Por eso es importante saber que las venas tienen poquísima presión, no da para palpar su pulso. Entonces, los músculos actúan como un corazón periférico. ¿Quién me puede explicar qué significa eso? A ver si están atentos. ¿Qué podría significar lo que acabé de decir? Los músculos aquí en las extremidades, por ejemplo. Acá de la pierna, de la pantorrilla. Porque fica muito próximo das artérias. ¿Cómo? Porque fica muito próximo das artérias ou por causa dos movimentos voluntários? Excelente, por causa de los movimientos. Cuando hacemos un movimiento o algún ejercicio o simplemente caminar, los músculos se contraen y eso ayuda a las venas para que puedan circular su contenido. La arteria tiene mucha presión mismo, por eso podemos palpar el pulso, porque el corazón bombea con mucha presión, entonces circula sin problema, gracias a la presión que ejerce el corazón. Pero el retorno es más lento ahí. ¿Está bien? La presión va cayendo ya en las venas. Pero gracias a los movimientos musculares, cuando se contraen los músculos, entonces ya para entender, esas venas se comprimen, entonces circula la sangre. Al comprimirse la vena, circula la sangre. Vamos a decir que no.
Acá, por ejemplo, mira, acá salió, mira, el pie y la pierna, miren, como un corazón periférico. Pero obviamente no van a ir a hablar esto a ninguém ahí, ¿verdad? Que tenemos un corazón también en la pierna. No, estamos hablando nomás funcionalmente hablando, ¿ya? No sé si ya para entender, acá las venas, al pisar, hay una serie de venas aquí en la planta del pie, ¿verdad? Entonces, al pisar, eso hace que la sangre retorne, ayuda a ese retorno venoso. No sé si ya para entender. Y cuando hacemos este tipo de contracción, principalmente las piernas y las pantorrillas, ven que por la gravedad mismo, por la gravedad, hay mayor esfuerzo para que la sangre suba para cima, ¿verdad? Por eso hay más varices, venas, varicosas en los miembros inferiores. Poco se ve varices aquí en los miembros superiores, ¿verdad? Pero sin embargo se ve más en el pie. Por la gravedad, personas que están de pie mucho tiempo, que trabajan en esos negocios, no sé si ustedes saben, si alguien ya trabajó por ahí o tiene familiar en un local, en una loja, como se dice, en un negocio, a veces no se le permite ni ir al bañero, tiene que estar de pie, no se puede ni sentar, tiene que estar de pie 6 a 8 horas, y eso, claro que va a afectar la circulación, el retorno venoso, el dreno venoso, porque el corazón va a bombear sin problema, pero tiene presión, pero la sangre tiene que volver por las venas, y en contra de la gravedad, ¿miren? Entonces, y si estamos quietos, igual, claro que va a volver, ¿verdad? Pero ayudaría más con unas contracciones musculares. Entonces, recomendación, actividad física, movimiento muscular para ayudarle al sistema cardiovascular, especialmente al retorno venoso. No sé si da para entender o está confuso lo que estoy hablando. Me avisan nomás, ¿sí? Eu entendi, professor. Bueno, calambre, falta de potasio y cosas así, Luana. Y también si es que... el nombre del canal. Bueno, ahí, un punto para Priscila, para todo. El nombre del canal es... Sí, doctor Andrés Martínez mismo. Todo lo que... Profe, para mí 2 puntos porque ya te seguí. Todo lo que se suscribe al canal están ya casi aprobados. Ai, gostei, professor, ter ganhado um ponto por isso. Dale. Bueno, vamos. Acá habló 1500 metros, 1500 kilómetros. En Mina, ¿verdad? No, así que tan lo decir. Así que ya se manda. Bueno, estamos hablando de otros temas porque nivelación es muy corto el contenido. ¿Está bien? Espero que no estén perdiendo su tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de otras cosas porque nuestro contenido programático es bien corto en nivelación. Es una introducción nada más. Todo esto nosotros vamos a profundizar en el primer año, detalladamente. Tenemos un año para dar toda anatomía. Entonces, por eso es que le toco otros temas. Entonces el corazón, miren por el corazón, órgano muscular, que al contraerse asegura la circulación. Imagínense, tiene que contraerse 60, 70 veces por minuto. El rango normal puede ser de 70 a 90, algunos dicen de 60 a 100. Hay varios libros que hablan de la frecuencia cardíaca normal. Podemos considerar de 60 a 100.
¿verdad? Más de eso está acelerado, menos de eso está muy lento. Pero claro, todo depende de cada organismo. A veces un organismo puede ser normal que tenga un latido de 55 o de 60, justo en el límite inferior. Entonces depende mucho de cada organismo. Los valores que se lanzan es una media nomás, un promedio nomás de lo general. No, cada organismo es diferente. Está en el tórax, miren un poco, está en el tórax. Está en el tórax, aquí en la parte media del tórax. Bien protegido ahí por las costillas. Después vamos a caer un hueso acá que se llama esternón. Esternón. Cuando el corazón se contrae, bombea la sangre. Ahí se llama sístole. Siempre preguntamos en la prueba, ¿cómo se llama la contracción muscular? La contracción cardíaca. Sístole. Luego se relaja para recibir sangre de vuelta y ahí se llama diástole. Entonces, el corazón es una bomba motora que recibe sangre y bombea. Recibe y bombea. ¿Está bien? Es como que una bomba aspirativa, impresiona, porque viene también sangre. Va sugando y bota sangre. Después bombea. Recoge la sangre. Drena la sangre. Las venas drenan y viene al corazón y después bombea. ¿Está bien? Hay un término que dice algunos libros, es una bomba aspirante e impelente. ¿Oyeron hablar de ese término? O si tenemos bien, cómo se compara con una bomba mecánica, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, este término impelente, ¿verdad? Aspirante e impelente. Así se le compara al corazón. ¿Qué es lo que significa impelente? Que bombea y ya no permite el retorno. Hacemos una imagen acá. Miren, vamos a mirar bien esta imagen acá. El corazón recibe la sangre. Vamos a concentrarnos en esta arteria. Esta es la aorta. Después bombea y ya no recibe. Eso quiere decir impelente. Gracias. ¿Y por qué no viene más esa sangre? Gracias al mecanismo de válvula. ¿Ven la válvula ahí? La válvula se abre y después se fecha. Se abre y se cierra. ¿Alguien me puede decir por qué tenemos un sistema valvular en el corazón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tiene válvula? ¿Cuál es el objetivo de esa válvula? Sería para impedir el retorno de la sangre. Excelente, excelente. A ver un poco válvulas del corazón. Excelente, para impedir el retorno. Vamos a ver si tenemos una imagen acá. A ver, vamos un poco de esta. Ah, no tiene buena imagen, ¿verdad? Ahí. Opa. Miren. No sé si da para... Voy a ver otra imagen para eso. Así se abren y se cierran las válvulas. Los ruidos cardíacos. Ese tum, 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 tum. El ruido cardíaco que escuchamos es gracias a estas válvulas. Las válvulas son lo que hacen ese sonido. Vamos a mirar un poco. Disculpen, vamos a ver otra imagen. Quiero mostrarle. Acá está, este puede ser. ¿Cómo funcionan las válvulas?
Entonces, ahí, como pueden ver, el corazón tiene cavidades. Ahí están las válvulas. Miren las válvulas, cómo se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Este es el corazón que es hueco, oco en portugués, donde circula la sangre. Vamos a ver después que tiene 4 cavidades. Miren cómo funciona. Primero se abren este, después este. Se abren este, después este. No es que se abren todos al mismo tiempo. Y por eso el ruido. Tuk, 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 tuk. Bueno, este no es muy esquemático. Más o menos. No está muy lindo. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Después están las prótesis de válvulas. Estas válvulas, si no funcionan, dan una insuficiencia valvular, y tiene que operar. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Voy a poner un poco Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Viste que el corazón se contrae para expulsar otra vez de vuelta la sangre, ¿verdad? Hacia la aorta. ¿Y qué tanta fuerza tiene el corazón para poder hacer ese movimiento y expulsar el agua, y expulsar la sangre? Y el corazón impulsa ahí con una presión. La presión normal que ejerce sobre los vasos es 120 milímetros de mercurio en la sístole. ¡Bum! Y de ahí lo que viene cuando una persona tiene de repente presión alta y compañía, si no hay resistencia, si los vasos están limpios, no están estrechados por unas placas de aterosclerosis que es por consumo excesivo de grasa, colesterol y cosas así, si están sanas las arterias, ahí no ejerce mucha presión porque está sano los ductos, los vasos. Pero si el corazón enfermo o si la válvula está estenosado, si no está bien, no se abre bien, ahí tiene que hacer con mucho más fuerza. Depende de la resistencia que va a tener. Miren acá la válvula. Depende de la resistencia. 120-80 es la presión arterial normal, con lo que bombea la sangre ahí. Esa es la fuerza que ejerce por los vasos sanguíneos. Entiendo. Gracias, profe. Miren cómo funciona la válvula. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Yo quería mostrarles nomás un reflujo. Quería nomás mostrarle, a ver, un momentito. Vamos a vernos así, acá, pues. Ven como la sangre. Vamos a concentrarnos aquí nomás. La sangre de esta cavidad pasa aquí. No tiene que volver. No tiene que volver. En este caso vuelve. Cuando la sangre pasa de esta cavidad a esta cavidad, después se tiene que cerrar. Se tiene que cerrar para que la sangre no vuelva. En este caso, muestra como que si fuera que vuelve otra vez. Avanzando entonces. Sístole, diástole. Recordar que el corazón tiene 4 cavidades que se llaman aurículas y ventrículos. Eso es lo que tienen que recordar. Atrios, también se dice en portugués.
atrio o aurícula, derecha e izquierda, y ventrículo. Entonces el corazón tiene 4 cavidades. Es un órgano muscular hueco. Bien. Las aurículas son las que reciben a las venas. Acá hay una pequeña confusión nada más porque las venas están en azul generalmente. Pero aquí, justamente en esta parte del organismo, la única parte donde una vena está en rojo y una arteria está en azul. Digamos, la arteria troncopulmonar. Es una arteria, pero está en azul, como si fuera una vena. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué esta vena, siendo vena que debería ser azul, está en vermelho, está en rojo? Y esto que es una arteria, ¿por qué está en azul como si fuera una vena? Ese tema de prueba también, siempre preguntamos. Esta se llama venas pulmonares y esta se llama arteria pulmonar. ¿Alguien me puede decir por qué? Acá Luana me da una idea para crear un canal. ¿Cómo esto de en plena cirugía para transmitir en vivo? Y Flavián me dice que aulas. Las aulas van a ser teóricas y prácticas. 2 veces a la semana aula teórica y 1 vez aula práctica, Namori. Respecto a la pregunta que les hice, ¿cuándo comienza? Día 14. 14 de febrero. Sería ya... Profe, permiso. ¿Las prácticas también van a empezar el día 14? Ese tengo una duda, Ina. Generalmente las prácticas empiezan un poco después, porque tenemos que formar grupos. Siempre fue así, pero ahora no sé si hubo cambios. ¿Está bien? Dale. Siempre fue así. En la primera semana es más o menos organizativa, porque tiene que hacer grupos de 10 para entrar en Namori. Entonces, en las primeras semanas generalmente nos organizamos, vemos un delegado para cada turma, se forma el grupo y generalmente empieza después la práctica. Voy a confirmar bien después, pero así suele ser. Acá Ana respondió, una tiene sangre venosa y otra arterial. Asimismo, las faltas, creo que 80% de asistencia tienen que tener las prácticas. Y la teórica es, si no me equivoco, 80%. Voy a mirar mejor a ver si no hubo cambios, ¿está bien? Pueden presentar atestados si no pueden, o inclusive informar a los doctores y ahí tratamos de ayudar siempre, ¿verdad? Si tienen una falta inesperada. Justificativos sí también aceptan, ¿cómo se llama justificativo en portugués? Atestado. Atestado si tienen problemas. Generalmente en anatomía no tenemos mucho problema con eso, ¿verdad? Tiene que tratar de asistir y no faltar mucho tiempo, ahí sí. Bueno, así como dijo la compañera, esto que está en vermelho, en rojo, indica que es una sangre oxigenada. ¿Está bien? Esa sangre oxigenada le da esa coloración vermelha. Y la sangre con poco oxígeno es más oscura. Entonces, el corazón bombea a la arteria sangre con mucho oxígeno. Eso se deposita en las células y la sangre que vuelve por las venas ya tiene poco oxígeno.
Por eso es que está así, se esquematiza en ese color azul. Bueno, entonces la sangre llega al corazón por estas venas que se llama vena cava superior, vena cava inferior. Va a la aurícula derecha, de ahí pasa al ventrículo derecho y ahí va a la arteria pulmonar, que se divide en dos porque vaya a los pulmones. ¿Está bien? A los pulmones. Ahí se oxigena y vuelve por las venas. Entonces, como esta arteria se fue al pulmón, se oxigenó la sangre ahí y vuelve por las venas. Siempre tiene que retornar por las venas. Esa es una regla general. Pero esa sangre que vuelve del pulmón para el corazón es una excepción, es atípico. O una vena está pasando ahí sangre con mucho oxígeno. ¿Pero por qué? Y es porque justamente está drenando el pulmón, que es la fuente de oxígeno para la sangre. Entonces, ¿y por qué esta arteria tiene poco oxígeno si va al pulmón? Esta arteria justamente, su función es, acá, el corazón recolecta la sangre con poco oxígeno, va a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar envía al pulmón, justamente para oxigenarse. Y por eso es que está en azul, porque envía sangre, poco oxígeno, para que el pulmón pueda oxigenar y eso vuelve por la vena al corazón, ya vuelve con mucho oxígeno. ¿Y para qué vuelve al corazón? Bueno, vuelve al corazón, a la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo y aquí nace la aorta. La arteria aorta, que es la arteria más grande del organismo. ¿Bien? Y de ahí ya va todo el organismo, al cuerpo, a todo el organismo. Ese oxígeno es depositado en las células y vuelve la sangre por las venas, pero ya con poco oxígeno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Recibir, enviar al pulmón, oxigenar, recibir de vuelta y enviar a todo el organismo. Y así un sistema circulatorio. No sé si da para entender. Entonces, volviendo a la pregunta. ¿Por qué las arterias están en vermella, en rojo? Porque indica sangre con mucho oxígeno. ¿Y las venas por qué están oscuras? Porque indican, es azul, es más oscuro mismo la sangre. ¿Por qué está en azul ahí se esquematiza? Porque tiene sangre con poco oxígeno. Eso ocurre en todo el organismo, en la mano, en el pie, en el céfalo, en todo, hígado, todo lo que sea. Las venas siempre se comportan así, excepto a nivel de los vasos pulmonares. Arteria pulmonar y vena pulmonar es distinto al resto del cuerpo. ¿Por qué es distinto? Y porque la vena, siendo vena, trae sangre oxigenada y se esquematiza en los atlas, así en los libros, en vermelho, indicando eso. Y la arteria, siendo arteria, transporta sangre con poco oxígeno, la arteria pulmonar. ¿Por qué? Y porque recibe el corazón sangre con poco oxígeno, luego tiene que enviar al pulmón para oxigenar. Entonces, ese trayecto que usa la arteria, en ese trayecto, entonces la arteria está ahí, el corazón bombea la arteria y tiene sangre con poco oxígeno. Entonces, sí, ahí tenemos la arteria, entonces, se origina. ¿Cuál es la arteria que da origen a todo? Es como un árbol. Un árbol. Tiene un tronco y después tiene ramas. El tronco principal del árbol, ¿verdad?, es la arteria aorta. No tiene que ser más esta arteria. ¿Cuál es la arteria más grande del cuerpo? La aorta. Fuerza a todos, ya vamos terminando. Tiene ramas, tiene capas, y ahí están las venas.
¿Cuáles son las venas más grandes del cuerpo? Estos que van llegando al corazón. Se llama vena cava superior y vena cava inferior. Son nombres raros para algunos, pero vamos a ir acostumbrándonos poco a poco. Vena cava superior y vena cava inferior. Acá. La vena cava inferior drena la parte inferior del cuerpo. Las venas se van uniendo una con otra y forman una vena más grande cada vez. Sin embargo, las arterias nace grande y luego va disminuyendo de calibre a medida que se aleja del corazón. Cuando más distancia del corazón, más pequeño la arteria, ¿ven? Hasta un tamaño microscópico. Y las venas, al contrario, se van uniendo, después uniendo, y cuando más se aproxima al corazón es más grande. Entonces ya van a ver. La arteria da ramas, entonces, y las venas se van uniendo y se le llaman afluentes. Se van uniendo y forman cada vez una vena más grande. Otra cosa interesante de las venas, las válvulas, que ya vimos, un ejemplo clásico cuando las válvulas ya no funcionan, se presentan las varices, por ejemplo. Acá está. Las venas poseen válvulas que evitan el reflujo. Lo mismo que las válvulas cardíacas. Todas las válvulas tienen esa función. Acá hay algo interesante. Siempre se preguntan en la prueba. Capilares. Miren un poco. Esta es la arteria con sus capas y las venas con sus capas. Se va ramificando. Dijimos que las arterias, miren, va dando ramas y ramas cada vez más pequeñas. ¿Verdad? Ramas. Finalmente llega a un tamaño microscópico. Se va ramificando y en ese punto se llama capilares. Y luego esas ramificaciones pequeñas se van uniendo de vuelta. Y ahí se forman las venas. Entonces, como pueden ver, la arteria finalmente se continúa como vena. Es como una transformación que sufre acá. Viene arteria y después ya es vena. No es que está separado. Ellos están unidos porque es un sistema circulatorio, ¿verdad? Es como un ducto único completo, ¿verdad? Solo que tiene sus diferencias, sus características. Entonces, supongamos que el corazón está acá. El corazón bombea las arterias, la sangre va a la aorta, por ejemplo, va, circula, da ramas microscópicas y luego la sangre vuelve por las venas al corazón. Bueno, ¿y qué es importante de estos capilares? Esto es microscópico. Miren, y ahí ocurre, acá dice, conecta la arteria con la vena. Pero lo más importante es que ahí ocurre el intercambio de materiales. O sea que estos vasos, acá ya están las células. Ya es microscópico a nivel celular ya. Y tiene poros, pequeños orificios que ayudan el paso de nutrientes a las células y la salida de desechos. Acá vamos a ver. Acá mismo ven que las arterias son grandes, ¿verdad? Macroscópicas, y la célula es microscópica. ¿Y cómo es que va a pasar ahí el alimento, verdad? Entonces, sí o sí, la arteria se va ramificando hasta un tamaño microscópico y ahí se forman los capilares. Entonces, como es un vaso microscópico pequeño y tiene poros, facilita el pasaje de
de materiales a la célula. Y de la célula pasa desechos a los vasos. Eso ocurre a nivel capilar. Ahí ocurre el intercambio de sustancias. De la aorta no va a poder pasar directamente a una célula aquí, imposible. Esto es macroscópico, enorme. Entonces, para que una célula, un tejido reciba su nutrición, siempre en el extremo de los vasos se van ramificando y forman cada vez vasos más pequeños y ahí se denominan capilares. Entonces, arteria por un lado, se va ramificando. Arteriola es más pequeño, no. Forma capilar y después empiezan las venas. Vénula porque es más pequeño, no. Después vena. Están en conjunto ahí, es una continuación. Están comunicados. La arteria pasa a ser vena. Y el intermedio entre ellos son los capilares. ¿Qué puede caer en la prueba entonces? ¿Cómo se conecta el sistema arterial y venoso? Respuesta: capilares. ¿Y qué ocurre ahí? El intercambio de materiales. Acá hay un esquema de cómo circula el corazón, cómo circula la sangre. Hay una circulación menor y una circulación mayor. Con mucha imaginación, vamos a mirar. La pequeña circulación se llama pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Entre el pulmón y el corazón, ¿no? Entre el pulmón y el corazón. Ahí está la arteria troncopulmonar. Es así. Ventrículo derecho bombea sangre a la arteria troncopulmonar. Finalmente forman los capilares ahí dentro del pulmón y ahí nacen las venas pulmonares y termina en la aurícula. Entonces sale del corazón la sangre, va al pulmón y vuelve al corazón. Ahí se cierra un circuito. ¿Ven? No sé si alguien está hablando. ¿Cuánta falta por materia? Dice Flaviana. Y tenemos que hacer un porcentaje. ¿Cuál es la cavidad que tiene? Acá, por ejemplo, las cavidades son 4. 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas solo reciben a las venas. Entonces no hace falta que tenga mucha fuerza. Pero los ventrículos son los que hacen fuerza y presión para enviar a las arterias. Entonces los ventrículos tienen paredes más gruesas. Los ventrículos. Miren vos. Las aurículas son finas. Y los ventrículos, miren, estos son músculos. Paredes más gruesas. ¿Bien? Ahí hay un sonido medio raro. Es posible que la persona rompa los capilares y así sangra visualmente como el sudor debido al latido anormal del corazón. Hay algunos capilares que dependiendo de si hay una lesión, un golpe, una lesión, una herida, sangra. ¿Verdad? Ahí sangra. Y que salga como sudor, tenemos que investigar. Tal vez sí, por un latido anormal. ¿Ya viste un caso así, Leticia? A veces hay problemas en la coagulación, la sangre no coagula.
Hay muchos problemas. Lo que ocurre a veces cuando una persona está hipertensa, aumenta mucho la presión con el que el corazón bombea y lesiona algunos capilares de la retina, el ojo, por ejemplo, o otros capilares a nivel cerebral por un aumento de presión arterial. Pero este que sale como sudor, tenemos que ver, a veces hay lesiones, por ejemplo, en los capilares que son microscópicos y se puede ver. Por ejemplo, en el dengue, por ejemplo, dengue produce destrucción de las plaquetas, que las plaquetas ayudan a la coagulación para evitar la hemorragia, ¿verdad? Entonces en el dengue, a veces hay esos puntitos rojos, que se llama, que son lesiones de capilar, pero ese es porque la sangre no coagula por culpa de la destrucción de plaquetas. Entonces a veces el problema no es que esté en los conductos, en los capilares, a veces la sangre que circula lo que tiene problema. Por eso está el dengue hemorrágico, a veces sangra todos los tejidos, las encías, todo, porque hay no lesión de los capilares, sino que la sangre no coagula. No sé si ya para entender. Entonces, este tema de Leticia es bien profundo. Bien profundo. Vamos un poco acá. Acá, por ejemplo. Miren, prueba del lazo. Ahí, por ejemplo, se ve estos pequeños puntos. Esto es cuando a uno usan para dengue, ¿verdad? Se puede comprimir acá con un aparato para medir la presión y ahí se ve, estos puntitos rojos, ¿verdad? Así es, ¿sí? Son todas lesiones, extravasación de sangre, ¿verdad? Lesiona ahí los capilares y la sangre pasa. Con ejerciendo una presión acá. Esto se ve mucho en dengue, ¿verdad? Pero es por alteración de las plaquetas. Bueno, algo así, ¿verdad? Profe, Sí. fora essa situação, uma pessoa em estado de estresse, angústia, algo muito forte, pode acontecer algo parecido? Y tal vez sí. Sí, es posible. El tema es que el estado emocional y el estado de tensión repercute directamente en nuestro organismo y se puede manifestar de diferentes formas. Hasta un infarto cardíaco puede dar una situación de estrés y de tensión. Está conectado y bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, personas diabéticas, tienen de repente un problema familiar, una discusión, un estado, un pico de estrés y se descompensan, ¿verdad? Descompensan todos sus niveles de glicemia increíblemente, ¿verdad? O por personas que sufren de presión alta, se mantiene 100, 150, 100 su PA, hay una discusión, un desentendimiento, un estrés, puede subir a más de 200. Y ese tema que me decís que por las marcas así en la piel después de un estrés, tal vez tenga relación también. Es cuestión de investigar. Sí, entendi. ¿Hubo un caso parecido? Sí, Bueno. sí. Sí, la tensión de estrés se manifiesta de 1000 formas. Bueno, avanzando al último slide, está la gran circulación o circulación sistémica que empieza aquí en el ventrículo derecho, izquierdo, va a la aorta
y va a todo el organismo, miren, acá está el cuerpo, después vuelve por las venas cavas a la aurícula. ¿Bien? Y ahí cierra el circuito. Ventrículo izquierdo, aorta, capilar ahí del organismo, vena cava, aurícula izquierda. Ahí completa un circuito. Entonces hay dos circuitos. Uno se llama mayor o gran circulación. ¿Por qué? Porque va a todo el organismo. Y otro se llama menor acá porque va al pulmón más cerca. O pulmonar. Circulación sistémica también se puede llamar. O general, que va a todo el organismo. Y el otro, circulación pulmonar. Muy bien. Fuerza a todos. El primer año, sí, la vamos a hablar del corazón, todo. Esto es una introducción nada más. Una introducción, después vamos a detallar bien, paso a paso. Vamos a ver las morgues, las cavidades, vamos a ver las válvulas, teórico y práctico. Van a seguir aprendiendo. Si quedó un poco confuso, no se preocupen, van a seguir aprendiendo. Esta es una introducción nada más para tener una idea. ¿Está bien? Bueno, para que no quede muy extenso el vídeo, voy a cortar la grabación. ¿Está bien? Bueno, y gracias a todos por la atención. Voy a cortar la grabación nada más y seguimos ahí en línea. Esto fue entonces sistema cardiovascular, nivelación.